¿Y si te dijera que una sola dinastía real cambió el mundo con su sed de poder, su sangre y sus secretos, secretos que siguen sin resolverse hasta el día de hoy? Hablo de la era de los Tudor en Inglaterra, un tiempo de esplendor y miseria, de reyes, conspiraciones y cadáveres. Fue una época de caos, ambición y una crueldad que desafía la imaginación. Todo comenzó con Enrique VII, quien ascendió al trono para poner fin a una guerra civil y consolidar su poder, sentando las bases de una monarquía absoluta. Pero fue su hijo, el infame Enrique VIII, quien desató la tormenta. Un rey que desgarró a Inglaterra de la Iglesia Católica, no por fe, sino por su obsesión de divorciarse de su esposa para conseguir un heredero varón. Después de él, llegó su hija María I, apodada la Sanguinaria. Ella giró el péndulo de regreso al catolicismo con una furia implacable, dejando tras de sí una estela de cientos de quemados en la hoguera. Bienvenidos a la Inglaterra de los Tudor, una era llena de misterios escalofriantes. Uno de los enigmas más oscuros y persistentes de la historia inglesa es la desaparición del joven rey, Eduardo V, y su hermano menor, Ricardo, recordados para siempre como los príncipes de la Torre. Todo comenzó tras la repentina muerte de su padre, el rey Eduardo IV. Su hijo mayor, Eduardo, de apenas 12 años, debía heredar la corona, pero era solo un niño. Su tío, Ricardo, duque de Gloucester, se autoproclamó Lord Protector, supuestamente para preparar al niño para su coronación. Eduardo y su hermano de 9 años fueron enviados a la Torre de Londres, que en aquel entonces servía como palacio real, fortaleza y prisión. Nunca más se les volvió a ver. Tras la muerte del rey, la corte se convirtió en un campo de batalla de poder y paranoias. Ricardo se enfrentó a la familia materna de los niños, los Woodville, quienes buscaban proteger a los jóvenes herederos. Pero Ricardo tenía otros planes. Convenció al Parlamento de que declarara inválido el matrimonio de su hermano con Isabel Woodville, lo que significaba que sus hijos, los príncipes, eran ilegítimos. Convenientemente, esto lo convertía a él en el legítimo heredero al trono, y así, en una de las tomas de poder más infames de la historia, Ricardo se coronó a sí mismo como el rey Ricardo III. Al principio, nadie pareció notar la ausencia de los príncipes, pero a medida que pasaban los meses, los susurros se extendieron por las calles de Londres. Los rumores afirmaban que Ricardo había ordenado sus muertes para asegurar su trono. Cuando el propio Ricardo fue asesinado solo 2 años después en la batalla de Bosworth, el nuevo rey, Enrique Tudor, ahora Enrique VII, hizo poco por acallar estos rumores. De hecho, le convenía pintar a su predecesor como un monstruo. La principal evidencia proviene de un hombre llamado Sir Tomás Moro, quien escribió que Ricardo ordenó asfixiar a los niños con almohadas. Pero aquí está el truco. Moro ni siquiera estaba vivo cuando sucedió. Era un hombre leal a los Tudor que escribía bajo el gobierno del hijo de Enrique VII. Y si algo sabemos de esa época, es que la gente conservaba la cabeza sobre los hombros por más tiempo cuando contaba historias que complacían al rey. Avancemos en el tiempo. Durante unas renovaciones en la Torre de Londres, unos trabajadores tropezaron con 2 pequeños esqueletos enterrados bajo una escalera. Todos asumieron de inmediato que habían encontrado a los príncipes desaparecidos. Los restos fueron colocados en la abadía de Westminster. ¿Misterio resuelto? No del todo. Cuando los expertos volvieron a examinar los huesos siglos después, los resultados no fueron concluyentes. Hasta el día de hoy, no se ha realizado ninguna prueba de ADN moderna. El misterio de los príncipes perdidos sigue siendo uno de los grandes casos sin resolver de Inglaterra. ¿Los mató Ricardo III? ¿O sobrevivieron y fueron eliminados silenciosamente por Enrique VII, ya que representaban una amenaza para su propia débil reclamación al trono? La torre guarda sus secretos celosamente. Uno pensaría que después de una vida de derramamiento de sangre, los últimos deseos del rey Enrique VIII serían meridianamente claros, pero incluso su muerte estuvo envuelta en sospechas. Su testamento, el documento que decidía quién heredaría el trono, se ha perdido. Desapareció por completo. En sus últimos días, la salud y la cordura de Enrique se desvanecían rápidamente, su cuerpo obeso devastado por una herida purulenta en la pierna. El testamento pasó por varias revisiones, cada una llena de contradicciones.
Dos hombres poderosos, el arzobispo de Canterbury y el hermano de Jane Seymour, tuvieron sus manos en el borrador final. Ambos eran ambiciosos reformadores protestantes, ansiosos por moldear el futuro de Inglaterra a su conveniencia. Su participación planteó una pregunta inquietante. ¿Manipularon la voluntad del rey moribundo? Una de las partes más controvertidas fue la línea de sucesión. En lugar de nombrar herederas a sus hijas mayores, María y Isabel, Enrique designó a su joven hijo, Eduardo. Fue un claro guiño a los intereses protestantes. Al marginar a su hija católica, María, Enrique se aseguró de que la reforma no muriera con él. Esa decisión desencadenaría un siglo de conflictos religiosos. Cuando María finalmente tomó el trono, su brutal campaña para deshacer las reformas de su padre le valió el apodo de María la Sanguinaria. La verdad sobre el testamento, como el propio documento, permanece perdida en el tiempo. Si vivías bajo el reinado de Enrique VIII, te lo pensabas 2 veces antes de sentarte a cenar, especialmente si el cocinero era Richard Roos. Un sirviente aparentemente ordinario fue acusado de un crimen tan espantoso que condujo a una de las ejecuciones más horribles de la historia inglesa. La historia comienza en la casa de John Fisher, el obispo de Rochester, un católico devoto que se opuso públicamente al plan de Enrique de divorciarse de Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. Un día Roos supuestamente añadió un misterioso polvo blanco a la sopa del obispo. Fisher no comió, pero otras 17 personas sí. 2 de ellas murieron. La reacción del rey fue rápida y salvaje. Roos fue arrestado y acusado, no de asesinato, sino de alta traición. ¿Por qué? Porque Enrique emitió un decreto especial que declaraba retroactivamente que cualquiera que matara con veneno era culpable de traición. Esto significaba que Roos podía ser ejecutado sin juicio. Su castigo fue diferente a todo lo que Inglaterra había visto. Fue arrastrado a una plaza pública de Londres, donde esperaba un enorme caldero de agua hirviendo. Allí, frente a una multitud horrorizada, fue bajado lentamente y hervido vivo. El proceso duró 2 horas. Algunos susurraban que todo había sido una trampa. El obispo Fisher se interponía en el camino de Ana Bolena. ¿Fue Roos simplemente un chivo expiatorio? Nunca lo sabremos. Cuando Isabel I subió al trono, devolvió a Inglaterra al protestantismo. Los católicos, furiosos, tramaron un desfile interminable de complots para asesinarla y reemplazarla por su rival, María, reina de Escocia. Pero Isabel tenía un arma secreta: Sir Francis Walsingham, su despiadado maestro de espías. La conspiración más infame fue la de Babington. Un noble llamado Anthony Babington fue atraído a una red de intriga papal. Su misión: asesinar a Isabel y coronar a María. María, prisionera durante casi 2 décadas, intercambiaba cartas en secreto con Babington a través de mensajes codificados ocultos en los corchos de los barriles de cerveza. ¡Ingenioso! Sí, pero Walsingham leía cada una de ellas. Su red había infiltrado por completo la correspondencia de María. Cuando Babington le describió los detalles del asesinato, Walsingham la dejó responder. En su respuesta, ella lo aprobó. Esa única carta selló su destino. Poco después, los conspiradores fueron capturados, torturados y ejecutados. 1 año después, la propia María fue decapitada. Con María muerta, los complots deberían haber terminado. Pero no. El último intento vino desde dentro. El conde de Essex, Robert Devereux, había sido el favorito de la reina, pero tras años de fracasos cayó en desgracia. En un intento desesperado por tomar el poder, marchó sobre Londres esperando que el pueblo se uniera a su causa. En cambio, los ciudadanos se quedaron en sus casas y observaron. La rebelión fracasó en horas. Essex fue capturado y ejecutado en la torre. Isabel, ya anciana, nunca se recuperó de la traición. Murió 2 años después, habiendo sobrevivido a más intentos de asesinato que cualquier monarca en la historia inglesa. La obsesión Tudor por el control no se detuvo en el trono. Se extendió a los monasterios. Cuando Enrique VIII ordenó su disolución, lo sagrado y lo sobrenatural chocaron. La abadía de Glastonbury, supuestamente construida sobre la tumba del rey Arturo, fue una de sus víctimas. Su abad, Richard Whiting, fue acusado de traición, arrastrado a la cima de la colina de Glastonbury Tor y ahorcado, arrastrado
y descuartizado. Los tesoros de la abadía nunca fueron encontrados. La leyenda dice que su espíritu aún los protege, condenado a vagar por las ruinas. Y por supuesto está la colonia perdida de Roanoke. El explorador Sir Walter Raleigh estableció un asentamiento en América. El líder, John White, tuvo que regresar a Inglaterra por suministros. Cuando volvió 3 años después, el lugar estaba vacío. Cada hombre, mujer y niño había desaparecido. La única pista era una palabra tallada en un poste: Croatoan. ¿Fueron atacados? ¿Se asimilaron con una tribu local? La verdad sigue siendo tan elusiva como esa única y solitaria palabra. Al final, el mayor misterio de los Tudor podría ser su propia perdurabilidad. ¿Cómo una dinastía tan empapada en violencia y traición se convirtió en una de las más romantizadas de la historia? Quizás sea porque sus vidas fueron puro teatro. Reyes que mataron por amor, reinas que gobernaron a través del terror, cortesanos que lo apostaron todo por un susurro de poder. Sus historias lo tienen todo: pasión, política, asesinato, fe y tragedia. Y como en todos los grandes dramas, el telón nunca cae del todo. Los Tudor pueden haberse ido, pero sus fantasmas siguen hablando a través de manuscritos polvorientos, huesos desmoronados y el eco de su propia y eterna ambición.